Momento. Y bueno, pues le damos la bienvenida a las personas que nos están viendo en las redes sociales, ya sea que usted nos esté viendo ahorita en el en vivo, o sea que lo esté viendo posterior a, pues sea usted bienvenido, reciba un caluroso abrazo de nosotros, la gente de Ágape Tangamanga, de la iglesia. Y bueno, pues como lo he mencionado, hay una serie de mensajes que hemos estado hablando acerca de lo que son las ofrendas, ¿verdad? Y la semana pasada hablé acerca de la generosidad. La próxima semana nosotros queremos celebrar el Día de la Generosidad, que es el domingo. Lo celebramos dando una ofrenda especial para algunas necesidades que se tienen, que yo he mencionado. Y bueno, pues el primer sábado de este mes, el primer domingo de este mes, yo le hablé acerca de la relación que llegamos a tener con el dinero, cómo lo usamos y cómo lo mal usamos. La segunda vez, hablamos acerca de la pobreza, ¿verdad? Y tres tipos de pobreza que hay. La semana pasada hablamos acerca de cómo romper el ciclo de la pobreza por medio de la generosidad. Y hoy quiero hablar acerca de los tipos de aportaciones a la iglesia y sus usos. Y yo creo que este tema no lo hemos dado tan específico, aunque sí hemos hablado de él, pero es importante que si usted es nuevo, o si ya tiene tiempo pero no conocía el antecedente, pues hoy es importante que lo sepa. Y si hay algunas personas que han venido y que de alguna manera usted sabe que debieron de haberlo escuchado, pues platíqueselos o menciónele que puedan ver este tema, ¿verdad? La Biblia dice que somos los administradores de Dios, eso dice la Biblia, ¿verdad? Un administrador es uno que maneja el dinero o las propiedades que pertenecen a otra persona. Como administradores de Dios somos responsables ante Él por la forma en que manejamos lo que Él nos ha encomendado. En esta lección aprenderemos cómo podemos ser buenos administradores, especialmente en el asunto de ofrendar. Aprenderemos los tipos de aportaciones que existen y el uso que se les da. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de lo que son los diezmos, las ofrendas, porque hay algunas personas que de repente han venido y ven que mi esposa, después de dar algunos anuncios, al final dice: vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, y quien necesite un sobre de diezmo u ofrenda, pues levante su mano. Y algunos nuevos, algunos que no son tan nuevos, como que no entienden y preguntan y dicen: a ver, ¿de qué se trata aquí? O sea, aquí se tiene que pagar membresía, o ¿por qué lo dicen? Entonces nada más como que se quedan viendo y muchas veces eso llega a ser están predispuestos, ¿verdad? Inclusive a disfrutar el tiempo de la predicación de la palabra. Pero hoy quiero hablar sobre todas las aportaciones que en la iglesia se dan o de las que se mencionan, ¿verdad? Y si usted me puede seguir, vamos a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios capítulo 8 del 1 al 15. Segunda de Corintios capítulo 8 versos del 1 al 15. Si usted no trae Biblia, no se preocupe. Ahí viene en las pantallas, y la gente que nos está viendo también, ahí se va a transmitir lo que vamos a leer. Y bueno, pues quiero leerle una porción del Nuevo Testamento en donde el apóstol Pablo pues escribe acerca de lo que son los usos y las costumbres de las ofrendas. Y dice aquí: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. ¿Sabes qué, Lalo? Se me olvidó decirte que era TLA. ¿Tú la puedes buscar o ya no se alcanza? Ok, bueno, entonces usted va a leer, bueno, mejor le voy a leer esa versión, la que usted tiene ahí, porque si no, no la vamos a seguir bien. Regrésate al 1, porfa. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia.
Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Hasta ahí, déjalo ahí de todos modos. Déjeme le digo una cosa, el apóstol Pablo era un hombre que Dios levantó después de que los 12 apóstoles, más bien después de que Jesús asciende, pues él deja a los 12 discípulos o 12 apóstoles, uno lo traicionó y quedan 11, ¿no? Como la canción de los perritos, ¿verdad? De los 12 que tenía, pues ya nomás me quedan 11 porque pues Judas lo traicionó y se ahorcó. Y bueno, dice la palabra de Dios que después escogieron a alguien más y esta persona completó el número de los 12 apóstoles. Pero después de ese tiempo el Señor tocó la vida de Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo y era un fariseo, un hombre que estrictamente fue formado en la ley de Dios, de una secta que se llamaban los fariseos, o más bien que eran los sacerdotes en turno. Y resulta entonces que después él tiene un encuentro con Cristo, y cuando tiene un encuentro con Cristo, Dios lo cambia y dice que él le va a predicar a los que no son judíos, que en la Biblia se mencionan como gentiles. Entonces Pedro fue de los apóstoles que originalmente le predicaron a los mismos judíos, y Pablo fue una de las personas que no eran de los 12 apóstoles originales, pero que Dios después levantó para predicarles a los no judíos, que se le llamaban los gentiles o extranjeros. Y entonces Pablo se dedicó a levantar iglesias en todo lo que era Asia Menor, el área de Turquía, el área de Macedonia, el área de Grecia, y entonces resulta el área de Italia. Y entonces él anda levantando iglesias. Llegaba a un lugar, se metía a una sinagoga era una iglesia donde predican los judíos, que al día de hoy todavía existen, y entonces les hablaba acerca de Jesús. Algunos aceptaban, algunos no se aceptaban, pero regularmente lo venían corriendo siempre de las sinagogas, y entonces él hacía el grupito aparte y les empezaba a hablar acerca de Jesús. Y esos que creían en Jesús, obviamente él levantaba un líder que era un pastor que él ordenaba y se quedaba a cargo del grupo de personas que eran obviamente pues la iglesia en el lugar a donde iba. Entonces él andaba, por decir así, en Jerusalén. De Jerusalén se fue a Filipos, de Filipos se fue a Macedonia, de Macedonia se fue a Corinto, y así diferentes lugares. Ese era, él duraba más o menos entre 6 meses y 2 años, y entonces él les compartía y dejaba una iglesia en cada ciudad. Y entonces acuérdense que en ese tiempo hubo una persecución por parte del César en turno, que era Nerón, que persiguió a los cristianos, y este hombre en medio de la persecución pues hizo que todos los cristianos fueran expulsados o salieran. Y entre todos los que quedaron allí en Jerusalén, pues obviamente no podían manifestarse a tener un culto público porque estaban siendo perseguidos y quedaron en una situación económicamente muy difícil. No podían ni siquiera trabajar, porque si declaraban que eran creyentes, que eran cristianos, seguidores de Cristo, pues obviamente los sacrificaban. Y entonces, como estaban en una situación muy muy pobre, el apóstol Pablo, en las iglesias que él levantó una ofrenda para poder hacérselos llegar a los de Jerusalén, para que pudieran tener pues por lo menos algo, la misma iglesia, para poder mantenerse. Y entonces él les escribe esta carta y hace a los corintios, o a la iglesia que está en Corinto, y resulta entonces que menciona la gentileza o la bondad de la iglesia en Macedonia, que ayudó a la iglesia en Jerusalén. Y entonces es lo que ya leímos. Y hablando de los macedonios, dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito era uno de los discípulos de Pablo, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Está hablando de la gente de Corinto a quien le está escribiendo la carta. Y lo dice: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, sus conocimientos, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Y luego dice: no estoy ordenándoles que lo hagan,
pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. El 13 dice, claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho nada les sobró, y a los que recogieron solo un poco nada les faltó. Bien, otra vez, la carta está escrita a los corintios y pone de ejemplo a los macedonios, una iglesia que empezó a crecer, pero que no tenían mucho, pero que daban con alegría. Los primeros capítulos dice, inclusive ellos nos rogaron que los hiciéramos partícipes de las necesidades, porque iban a mandar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Y entonces les dice a los de Corintios, ¿saben qué? Pues dejo a su disposición que ustedes quieran dar, nada más háganlo de manera voluntaria y sin murmuraciones. Pero acuérdense, estamos levantando estas ofrendas y desde el año pasado ustedes fueron los primeros en hacerlo. Entonces ya había un antecedente, y así es como subsiste, o así es como se mantiene la iglesia de Cristo, por medio de las ofrendas de los santos. Sin embargo, alrededor de la Biblia nosotros vemos que hay diferentes maneras en que nosotros aportamos, o históricamente el pueblo de Dios y la iglesia aportan a la iglesia como tal, o a la causa de Cristo. ¿Cuáles son los tipos de aportaciones que menciona la Biblia? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pues encontramos esto. Una de las aportaciones es el diezmo, otras son las ofrendas, otras son las primicias, otra es el tributo, otras son las limosnas y otras son las dádivas. Y ustedes, por ejemplo, dirán, caray, no sabía que existía tanto. Si a duras penas doy el diezmo y ahí le arranco un poquito, ¿cómo que hay otras 5? Bueno, quiero hablarle un poquito acerca de estas, porque tenemos que saber de cuáles llegamos a participar aún sin saber. ¿Qué es el diezmo? Cuando nosotros pasamos la canasta en donde se ponen los sobres, pues ahí vemos lo que la gente regularmente da, que es su diezmo. El diezmo tiene el fundamento en el Antiguo Testamento, cuando Dios le ordenó al pueblo de Israel que pudiera mantener a una de las tribus, que era la tribu de Leví. Ellos se iban a encargar de poder enseñar al pueblo. Ellos no iban a tener posesiones ni tampoco iban a trabajar. Entonces las 11 tribus le iban a dar a la tribu de Leví. ¿Cómo? Por medio de dar la 10ª parte. Y entonces, desde entonces más bien se tiene por costumbre que el pueblo de Israel diera el diezmo, y las iglesias fueron fundadas también de acuerdo a lo que los apóstoles decían en lo que es el diezmo para el mantenimiento de las iglesias. Algunos dicen que el diezmo aplica más para los judíos y que se abolió la ley para el Nuevo Testamento. Otras personas lo confirman, pero quiero decirte que esta parte existe y que hoy en día la mayoría de las iglesias, más que un mandamiento, lo mantiene como una costumbre. Eso es importante que tú lo sepas. El diezmo es la 10ª parte de tu ingreso, ¿sale? Entonces cuando tú veas que una persona agarra un sobre para diezmo, tú dices, ¿a poco le pone el 10% de lo que gana? Sí, yo lo hago, ¿sí? Y algunas personas lo hacen. Otra de las aportaciones que se tienen en la iglesia es la ofrenda. Por ejemplo, nosotros decimos,
¿Quién necesita un sobre para diezmo o para ofrenda misionera? La ofrenda es, además del diezmo, algo voluntario. En realidad el diezmo era algo que se tenía que cumplir delante de Dios, era algo obligado. La ofrenda es algo voluntario aparte de lo que es el diezmo. Por ejemplo, una ofrenda representa una aportación voluntaria además de tu compromiso con lo que es el diezmo. Y luego viene otro tipo de aportación que se llama primicia. La primicia son los primeros frutos obtenidos de la actividad del trabajo. Y en el Antiguo Testamento, como la actividad primordial era la agricultura y la ganadería, pues obviamente se daban las primicias de lo que es los primeros frutos o los primogénitos del ganado que se tenía. Entonces, cada que había una cosecha abundante, llegaba la gente con la 10ª parte de esa cosecha, ya sea que fuera de trigo, de maíz, de frijol. Bueno, en ese tiempo no existía el maíz, pero de trigo o de cualquier otra cosa. Si nacía un cabrito, un cordero, le traían el primogénito al sacerdote. Esos eran las primicias, pero era parte de su diezmo. No era el diezmo, era aparte del diezmo. Entonces usted puede ver en la Biblia que de repente existe la palabra diezmo, la palabra ofrenda, la palabra primicia. Después viene la palabra tributo. La palabra tributo es una cantidad de dinero que se debe pagar a un señor o a un gobierno como reconocimiento de obediencia o lealtad. Su uso es para el mantenimiento de un sistema. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se utilizaba el tributo, se pagaban 2 dracmas por lo que es un impuesto para la manutención del templo, y apareció a partir de que el pueblo empezó a caminar como errante después de lo que es la salida de Egipto, porque había quien levantaba y quien guardaba el tabernáculo. Entonces ese impuesto se daba para que pudiera estar puesto el tabernáculo y después el templo. ¿Sale? Después vienen las limosnas. La limosna es una aportación voluntaria en el cual la base es el sobrante de nuestro ingreso en posesión. En realidad no es algo que nosotros guardamos como una cantidad fija, sino la limosna es algo que yo tengo y es el sobrante. Esa es una limosna. ¿Qué es una dádiva? Una dádiva, al igual que una ofrenda, siendo una aportación voluntaria, enfatiza la donación de propiedades o activos en favor de una causa para su establecimiento y desarrollo. Regularmente las dádivas son en especie y por lo regularmente son o activos o propiedades. Esos también se llegaron a practicar. Ahora, ¿cuáles aplican y cuáles no aplican? Bueno, pues antes de poder decir cuáles aplican o cuáles no aplican, mejor le quiero platicar en qué proporción se deben de dar las aportaciones aquí mencionadas. Por ejemplo, si usted dice, a mí me gustaría atender el mandamiento del diezmo. Bueno, el diezmo es la 10ª parte del ingreso que usted obtiene, ingreso. Pero hay diferentes figuras en las que usted puede aplicar. Por ejemplo, hay personas que son asalariadas y entonces ahí aplica el diezmo para una persona que es empleado, asalariado o pensionado. Hay el diezmo para quien pudiera ser hombre de negocios o empresario, ese es otro criterio. Hay el diezmo para quien es un inversionista, hay el diezmo para quien es un arrendador, y hay un diezmo para quien es el beneficiario. Todo representa el 10%, pero aplica de la siguiente manera, y aquí es donde usted tiene que poner un poquito de atención. Por ejemplo, hay personas que me dicen, a ver, yo soy un empleado, yo gano dinero, si yo quiero dar el diezmo, ¿cuánto tengo que dar? Estamos hablando de que usted es empleado o asalariado, ¿verdad que sí? O inclusive pensionado, que en su momento llegó a tener un trabajo y obviamente se ganó una pensión. Usted tiene que dar el 10%, tiene que dar en el sentido de si usted quiere atender el mandamiento, ¿verdad? Si me preguntara cuánto tengo que dar, el 10% del salario bruto después de impuestos.
Esto es así: yo gano 1,250 pesos, pero de impuestos me quitan el impuesto sobre la renta, el impuesto, pues creo que es el único que es el que tiene, ¿verdad? Me quedan 1,100 pesos. Sobre eso usted se le invitaría a dar el 10%. ¿Cuánto es el 10%? 110 pesos. Eso sería el diezmo. Y si usted dice, híjole, pero a mí no me dan más que 200 pesos. Bueno, por eso es después de impuestos, porque es un gasto que usted tiene que pagar forzosamente, pero todo lo demás es responsabilidad de cómo lo esté usando. Por ejemplo, sería justo que si usted tiene un préstamo del sindicato, un pago de Infonavit, y obviamente pues vamos a suponer que como empleado tiene esos dos, le paga un préstamo, una aportación al sindicato, un préstamo a alguien que le dio y que le quitan por nómina, y también le retienen a usted el pago por Infonavit. Dice, pues ahí te va mi diezmo, 20 pesos, pero no que ganas 1,100. Pues sí, el asunto es que me quitan Infonavit, me quitan esto, me quitan lo otro. Si usted me preguntara, eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque usted está menguando lo que le corresponde a Dios por las obligaciones que usted está adquiriendo. Esto es, si usted no tiene un préstamo, pues obviamente quiere decir que sí le va a dar a Dios porque no pidió un préstamo. Entonces debemos de nosotros bien administrar el impuesto, el ingreso. Entonces después de impuesto, todo lo que es ingreso es lo que se diezma. Si usted obtiene obligaciones y obviamente le resta algo menor, siempre es después de impuestos. Aunque yo reciba 200 pesos, entonces si me pagan 1,100 pesos, yo tengo que diezmar 110 pesos. Ya si yo tengo una casa, yo si pedí un préstamo, ya si yo estoy aportando al sindicato, pues eso es muy independiente, pero a Dios le corresponde después de impuesto esto, cuando yo soy asalariado. ¿Sí se entiende? Ok, el segundo criterio es cuando usted es una persona que es un hombre de negocios o un empresario, ¿verdad? Que dice, yo tengo mi tiendita de abarrotes, yo tengo mi empresa, yo tengo mi fábrica. ¿Cuánto es lo que tengo que diezmar? Porque en realidad yo no tengo así como que anotado lo que tengo, ¿verdad? Sobre todo cuando a lo mejor usted tiene un negocio informal. Lo que usted tiene que diezmar es el 10% otra vez en lo que es su ganancia o utilidad bruta después de impuestos, si es que paga impuestos. Y si no, pues entonces sobre su utilidad. Pero ¿cómo lo sé? Bueno, pues si usted no es un buen administrador, pues nada más cheque lo que gasta, que no está afectando su negocio. Y esto es sencillo. Por ejemplo, yo tengo una tienda de abarrotes y de esa tienda de abarrotes me doy cuenta de que le pago al acreedor, a las personas que me surten tanto dinero, pero al final yo me doy cuenta de que no tengo nada de dinero, pero sin embargo yo veo que sí me compro mi mandado, estoy pagando la mensualidad del carro, estoy pagando el colegio de los niños. A lo mejor no me quedo con nada, pero si yo sumo todos los ingresos que sí estoy pagando, pues obviamente esa es parte de mi utilidad bruta. Si de colegiaturas pago 3,000 pesos, del carro pago 4,000 pesos de la mensualidad, si pago la renta o la casa, que son 11,000 pesos, 4,000 pesos, lo que tú quieras, yo me doy cuenta de que obtengo por parte de mi negocio una utilidad bruta de 20,000 pesos. ¿Cuánto tengo que diezmar? 2,000 pesos, ¿sí? Es un promedio de lo que después de impuestos usted gana. Si usted, y muchas veces la gente se confunde y dice, todo lo que me ingresa tengo que diezmarlo. No, porque si no, usted se va a ir a la quiebra, ¿no? Usted le tiene que pagar a los proveedores. Si viene la persona a surtirle, obviamente ese es un gasto que usted tiene que disminuir. Es solamente sobre la ganancia y la utilidad bruta, lo que le queda a usted. ¿Sí se entiende? Eso es como hombre de negocios o empresarios. Ojo, mucho ojo, porque muchas personas se confunden y llegan a pensar que en la iglesia se les dice que el criterio es que todo lo que les ingresa lo tienen que diezmar. No, entendemos que le tienen que pagar a los proveedores y los sueldos y los salarios, y obviamente pues sobre eso usted lo descuenta, y la ganancia o utilidad bruta es la que se llega a diezmar. ¿Sale? Después viene otra modalidad, que es la de la persona que es un inversionista. ¿Quién es un inversionista? Un inversionista es quien pone su dinero a trabajar sin que haya un trabajo físico de parte de él, que puede ser un trabajo intelectual o simple y sencillamente el producto de las buenas decisiones. Por ejemplo, hay gente que tiene dinero en el banco y que de eso vive, ¿sí? Si usted dice, a ver, yo tengo 1,000,000 de pesos y cada mes recibo 4,500 pesos de intereses. Esa es su utilidad como inversionista. De esos 4,500,
a usted siempre le van a retener un impuesto, y después de ese impuesto que le retienen, que en realidad es el interés neto, sobre eso usted va a diezmar el 10%. Y si usted, por ejemplo, dice, a ver, ¿y qué pasaría si siendo inversionista yo compro y vendo carros? Si yo compro y vendo carros, pues obviamente este carro me costó 5,000 pesos, lo vendí en 8,000 pesos, ¿cuánto es lo que debo de vender? ¿Cuánto es lo que debo de diezmar? Sobre 3,000 pesos, porque yo hice una inversión en donde obtuve un beneficio. Alguien por ahí dice, oye, yo compré mi casa hace 20 años, yo tendría que diezmar sobre eso. Usted es un inversionista. ¿Cuánto le costó su casa hace 20 años? Bueno, me costó 300,000 pesos. ¿Cuánto la vendió hoy? 1,300,000 pesos. Tuvo una plusvalía de 1,000,000 de pesos. Se diezma sobre la plusvalía, no sobre lo que usted ya pagó. ¿Se entiende? Es más o menos como un inversionista debería de diezmar. Después viene otra modalidad, que es la del arrendador. Una persona que se dedica a rentar casas o a arrendar cualquier cosa. Entonces, si usted, por ejemplo, renta casas, pues tiene que pagar un impuesto y tiene que pagar un mantenimiento. Después del impuesto y el mantenimiento, lo que le sobre de ese ingreso es lo que usted tiene que diezmar. Después viene el que es el beneficiario. ¿Quién es un beneficiario? Un beneficiario es una persona que recibe algo sin haber trabajado por él. Por ejemplo, alguien dice, me dieron una herencia, ¿tengo que diezmar? Es un ingreso, si lo quiere hacer. Pero si usted me pregunta, obviamente es beneficiario. ¿Cuánto le dieron? 50,000 pesos. Regularmente las herencias al día de hoy no se graban, dicen que después van a sacar un impuesto, pero las herencias no se graban, esto es, no cobran impuesto, de tal manera que usted recibe 5 millones, pues lo correcto es diezmar el 10% sobre eso. Y si usted, ¿de qué otra manera se es beneficiario? Bueno, yo soy beneficiario porque me dan a mí el Progresa o me dan la pensión de López Obrador. Usted trabajó para ello, usted puede decir sí, pero en realidad no tuvo aportaciones del seguro, porque a lo mejor si tiene aportaciones del seguro ya le dieron su pensión que le corresponde. Usted es beneficiario de un programa, ese es un ingreso bruto total y obviamente se diezma sobre el 100%. Ahí nadie le graba nada porque lo recibe como tal, ¿cierto? Si usted le dan sus 2,600 pesotes por mes o por bimestre, son 260 pesos de diezmo, por decir así. Entonces esas son las diferentes modalidades que llegan a tener las personas para que usted sepa lo que se tiene que diezmar cuando aplica la aportación del diezmo a la iglesia. Después viene las demás modalidades, por ejemplo, de las ofrendas, de las limosnas, de las dádivas. ¿Cuánto es lo que nosotros debemos de aportar? Una cantidad voluntaria, lo que usted quiera, ¿sí? Ahí no hay un porcentaje como tal. De las primicias, pues regularmente lo de las primicias, si usted quisiera decir, a mí me gustaría, de acuerdo a la Biblia, dar los primeros frutos. Bueno, pues entonces usted traiga lo primero. Hay gente que llega a la iglesia y está tan agradecido con Dios que dice, mi primer trabajo, yo le voy a dar mi primer sueldo a Dios, va a ser mis primicias. Esa es una cantidad voluntaria. ¿Estamos comprometidos a hacerlos? No estamos, ni en las ofrendas ni en las primicias estamos comprometidos a hacerlo. En el diezmo, bueno, pues si usted quiere atender el mandamiento, pero en ninguna está obligado como tal, ¿sale? Y después viene el tributo. Del tributo, pues no aplica para nosotros, pero el tributo era algo que se levantaba para el mantenimiento del diezmo, era lo requerido por la autoridad. ¿Se acuerda cuando vino la gente, los guardias del templo, que le dijeron a Jesús, o más bien le dijeron a los discípulos, vuestro maestro no paga el impuesto del templo de las 2 dracmas? Entonces dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, les dio a entender así como que no era lo correcto, pero lo hizo. Entonces le dice a Pedro, bueno, ¿sabes qué, Pedro? Ve allá, vas a encontrar un pez, saca, va a haber una moneda ahí, y dale y paga tu impuesto y el mío. Eso es lo que demandaba la autoridad. Hoy en día obviamente no existe ese impuesto ni para los cristianos ni para los judíos como tal, o más bien para los judíos ortodoxos sí, pero no hay templo. Entonces regularmente son pocos los judíos ortodoxos que lo dan, y en realidad es para poder
proliferar la enseñanza de la formación judía entre los rabís en Israel. ¿Sale? Ok, eso es referente a la proporción de las aportaciones que damos. ¿Para qué se usan las aportaciones de la iglesia? Una vez yo platicaba con mi pastor y le decía, sería bueno poner los ingresos para vernos con cierta transparencia. Y entonces él me dice, eso es bueno porque en realidad hoy en día como que es un cliché que está de moda, ¿verdad? Que dice que la transparencia. Pero tenemos que entender algo, dice, nosotros tenemos que saber que no toda la gente está capacitada para recibir informes. Entonces, si tú vas a rendir cuentas de cómo manejas los dineros, hazlo con gente cercana a ti, que está comprometida y que obviamente está fuerte con la visión. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y a veces ni siquiera entiende esta parte, y es probable que quizá lejos de ayudar, perjudique. Decía él, una vez vino una señora y un pastor quiso ser muy transparente y pasó todo lo que le entraba a la iglesia con los gastos, y esa señora nada más vino por primera vez, atendió el servicio y se dio cuenta de que le rindieron un informe sin que fuera un miembro de la iglesia o tuviera la conciencia. ¿Qué fue lo que hizo? Fue con una persona allá afuera y dijo, ¿sabe qué? Cuando tenga una necesidad vaya a la iglesia porque allá les entra mucho dinero y si usted les pide algo, regularmente no se lo van a negar. Y entonces es probable que la iglesia pueda tener esa misión como tal, pero no entienden que existen unos compromisos que son prioritarios, y la caridad obviamente está entre los compromisos prioritarios, pero ya cuando se tiene específicamente un programa como tal. Entonces hay gente que lo critica, lo malinterpreta. Entonces no todo mundo está preparado para que se le den informes. Sin embargo, hoy quise dar la excepción sin manejar cantidades, para que usted obviamente sepa exactamente en qué se puede utilizar el dinero cuando usted es fiel en esta parte. ¿Para qué se usan las aportaciones de la iglesia? Lo primero que tenemos que entender es que son un acto de adoración para Dios, indistintamente, dice la palabra de Dios, nadie venga delante del altar con las manos vacías. Cuando nosotros aprendemos a reconocer que nuestra vida le pertenece a Dios, pues nuestra vida le tiene que dar honra a Él. Por tal motivo nuestras aportaciones, y en este caso nuestras ofrendas, son un acto de adoración. Así como usted alaba a Dios, así como usted obedece, así como usted lo exalta, también cuando usted ofrenda al Señor, está demostrando su adoración y su reverencia a Dios. Lo primero que tenemos que entender es que es para demostrar nuestro compromiso en adoración hacia Dios. Después, lo utilizamos para el mantenimiento de quienes sirven en la obra de Dios. Dice la palabra de Dios, los que sirven en el altar han de vivir de las ofrendas del altar. Y en el Antiguo Testamento se acostumbraba, como yo les dije, que aquellos que eran de la tribu de Leví, pues obviamente de 11 tribus, una se encargaba de ministrar o una se encargaba de enseñarle al pueblo la religión judía, y ellos no trabajaban ni tenían tierra, no se les dio posesión como tal. Por tal motivo las 11 tribus los mantenían, y se ha propagado o se ha extendido ese mandamiento que los que servimos en el altar regularmente deberíamos de vivir de lo del altar. Esto es, que mucho de lo que entrara a la iglesia pues obviamente es para poder apoyar a quienes sirven de tiempo completo, que en este caso somos los pastores, mi esposa y yo. Y si usted me preguntara, entonces, ¿tú recibes una ofrenda de parte de la iglesia? Sí la recibo. Tenía 2 años que no recibía una ofrenda, y después empezamos, gracias a Dios empezó a crecer, y después empecé a recibir la ofrenda, y a veces en los últimos meses a veces me la dan, a veces no me la dan, y esa parte no hay ningún problema, porque en realidad lo que hacemos lo hacemos por vocación. Pero si usted me dice, entonces, ¿tú quieres llegar a ser beneficiario de eso? Sí, definitivamente sí, y no porque yo tenga la necesidad de afectar el ingreso, sino porque la Biblia dice que los que sirven en el altar pues obviamente tienen que vivir del altar, y es una manera en que Dios bendice a la iglesia y a sus miembros. Pero no se preocupe,
no siempre, hasta el día de hoy, pues no siempre se ha cumplido, ni tampoco crea que tengo la prioridad. Paso al siguiente punto y luego menciono sobre esto. También las aportaciones que se usan en la iglesia es para el mantenimiento de la obra de Dios, como yo se lo dije en su momento y lo mencioné la semana pasada. Este local tiene un costo, los servicios que se dan tienen un costo, y obviamente pues mantener a los misioneros en otras partes del mundo tiene un costo. Entonces, de todo lo que la persona da, ya sea por medio de ofrendas o por medio de diezmos o por medio de limosnas, todo el dinero se junta y lo primero que hacemos es pagar la renta de este lugar. La renta de este lugar representa un 75% de lo que ingresa, ¿verdad? 70% de lo que ingresa. Y en segundo lugar, lo prioritario son los misioneros, la gente que está en otra parte del mundo predicando el evangelio. Eso representa un 20%. Y si sobra un 10%, entonces nosotros lo meteríamos en lo que son los servicios, el internet, la luz, el agua. En esa parte se va. Pero si entrara más ingreso, obviamente ahí entraría una aportación para el pastor y para su esposa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo haríamos? Bueno, en primer lugar usted tiene que saber que nosotros lo hacemos primero por obediencia a Dios, por vocación y por un llamado. Pero invariablemente los que han estado con nosotros se dan cuenta de que estamos disponibles para ustedes. En las mañanas damos consejería y en la tarde tenemos servicios, ¿sale? Servicios de discipulado, servicio de oración, los domingos. Y si ustedes me dijeran, entonces, ¿cómo le haces para mantener a tu familia? Bueno, se supone que gracias a Dios yo hasta el día de hoy todavía tengo algunas entradas por lo que es mi trabajo. Yo tengo un trabajo como comisionista y el fuerte de mi ingreso se da por ahí. Sin embargo, usted está de acuerdo en que si yo tuviera más atención para mi trabajo, pues generaría mayor ingreso. Pero como tengo un llamado voluntario y que con mucho gozo lo amo y lo hago, pues entonces yo decidí disminuir mi calidad de vida a consenso con mi esposa y con mis hijos, y entonces le damos la atención. Creemos que el día de mañana la iglesia puede llegar a crecer y entonces sí puede dar un sustento al 100% para poder mantener la calidad de vida a la que nosotros aspiramos. ¿Por qué? Pues otra vez, porque la Biblia dice, los que sirven del altar, pues que vivan del altar, ¿sale? Ahora, yo no me meto en asuntos de saber quién da o quién no da diezmos. Hay una tesorera, en este caso es Lucía, ella se encarga de administrar los dineros, ella sabe, los que ponen en el sobre quién diezma y quién no diezma. Yo no le ando preguntando quién diezma y quién no diezma, no crea que yo ando cazando esa parte. Y quien se encarga de administrar las ofrendas para lo que son los misioneros es Pablo, que ahorita no está, pero todo se le entrega a él. Entonces, yo lo único que hago es que doy mi ofrenda misionera y mi diezmo yo se lo doy a mi pastor. Obviamente, o sea, yo tengo un pastor a quien le diezmo. Y si ustedes quisieran conocer ese principio, pues ustedes tendrían que aportar a esta iglesia, obviamente también para que el pastor, que en este caso los que me acepten como tal, yo soy su pastor, yo me pueda haber beneficiado. Pero va en ese orden como se dan, como se obtienen los ingresos. Por eso es importante que usted sepa en qué se usan las aportaciones de la iglesia. También se utilizan para la expansión y la difusión de la obra de Dios. Hay un matrimonio que está en Turquía y tiene 3 hijos. Hay otro matrimonio que está en Turquía y solamente son él y ella. Hay otro matrimonio que está en Uzbekistán y tiene 3 hijos. Hay otro matrimonio que está en España y tiene una hija. Hay un misionero que está en la India y tiene 3 hijos y 47 iglesias que mantener y 2 orfanatos que atender. Hay un joven que está en Costa Rica y obviamente están compartiendo el evangelio de Dios. Esas personas, como no son residentes de ese lugar, pues no pueden obtener un trabajo y viven de lo que nosotros como iglesia juntamos y les mandamos, ¿sí? No es un presupuesto muy alto, obviamente algunos hasta son de subsistencia, pero los mismos familiares de ellos o otras iglesias les llegan a aportar. Como ellos no pueden mantenerse, pero para nosotros es importante que el reino de Dios
se ha establecido, que más gente conozca de Jesús, entonces lo que nosotros hacemos es desafiamos a la iglesia para que no solamente diezme, sino también ofrende. Y las ofrendas tienen en su particularidad la prioridad de que lo primero que se recibe después de los gastos que son imprescindibles, como es la renta y los servicios, pues vaya a los misioneros, ¿cierto? En eso también se utiliza lo que nosotros tenemos como ingresos. Lo hacemos también para tener actos de caridad y misericordia. A nosotros nos gustaría muchísimo el día de mañana poder abrir un comedor en donde gente que deambula por las calles pues pudiera asistir a un comedor, ¿sale? Tenemos una visión y lo hemos compartido. A nosotros nos gustaría abrir una propiedad y estar frente a un hospital público, como pudiera ser el Hospital del Niño y la Mujer, el Hospital Central, el Hospital de Soledad, y esa propiedad rentarla a nosotros y con las aportaciones de la iglesia ofrecer desayunos a las personas que vienen a visitar a sus enfermos y que muchas veces no pueden regresar a su casa o vienen de otras partes de México o del estado, y que pudiera tener ese espacio, un lugar para darles un desayuno, una comida sin costo, y que pudiéramos tener a lo mejor unos 3 cuartitos para rentar unas literas y donde se pudieran dormir durante el día, en lo que obviamente les dan permiso de no estar con sus familiares ahí, que puedan descansar, que pudiera tener regaderas para que se puedan asear, y algunos hasta ni para hacer llamada tienen, ¿verdad? Tener algunos 2, 3 teléfonos celulares para que puedan llamarle a sus familiares si son en otras partes. Esos son actos de caridad. A nosotros nos gustaría, y eso demanda un presupuesto. Ahí es donde se invierte el dinero, ahí es donde nos gustaría invertir el dinero. Con la membresía que tenemos, ahorita salimos solamente con los gastos, pero si la membresía creciera, usted no crea que vamos a acumular más. Vamos a hacer actos de caridad para poder dar y bendecir a las personas, porque a eso nos trajo Jesús, a hacer sal y luz en la tierra, ¿cierto? ¿En qué más nosotros podríamos invertir el dinero que recibimos? En solidaridad con los demás ministerios del cuerpo de Cristo. De repente alguien de aquí puede decir, ¿sabes qué? Estoy yendo a una localidad y hay varios niños a los que les estoy enseñando el evangelio. ¿Me podrías dar algo de un lonche los sábados para ir a compartirlo? Si hubiera dinero, claro que sí, ve adelante. O de repente una iglesia está levantando su construcción, ¿por qué no le damos una ofrenda a esa iglesia para que echen la losa, verdad? O de repente cualquier otra cosa que se pudiera dar. Por ejemplo, en la prisión me están pidiendo que les podamos llevar otra vez los kits de higiene. Voy a ir a la prisión, estamos viendo si nos dejan entrar a más personas. Ahorita solamente dejan entrar a 3, y me dicen, ojalá que nos pudieras traer algunos libros para poder enseñarles. Llevé unos manuales impresos para poder discipular a la gente allá adentro. Si nos pudieras traer algunos desodorantes, algunos papel sanitario, todas esas cosas necesitan un presupuesto. Para eso se ocuparía el dinero. Entonces, cuando usted vea que se levanta una canasta con los sobres de ofrenda y diezmo, no diga, ¿para qué se quiere? Ya se dio cuenta de que es para esto. Y si usted pregunta, ¿el pastor es beneficiado? Definitivamente sí. Esperamos que en algún momento podamos servir, no podamos depender de un ingreso completo por parte de la iglesia. Claro que sí. Mientras tanto, tengo hijos chicos que obviamente pues igual que los suyos, ¿no? Les gusta traer unos tenis, les gusta en Navidad tener juguetes, y obviamente yo suplo esas necesidades. Pero si en algún momento la iglesia lo puede hacer, claro que aspiraríamos a eso. Entonces, cuando usted vea que pasa el sobrecito, no diga en qué se va el dinero. Ya le dije en qué se va y qué nos gustaría tener. Pero no está obligado ni a diezmar, no está obligado ni a ofrendar, no está obligado a nada. Solamente le di los conceptos que la Biblia maneja para que usted sepa si en los encuentros que usted tiene con Dios, Dios le dice, súmate a esta causa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros aprendemos que la iglesia de Cristo, con o sin nosotros, sigue adelante. Pero es una bendición cuando aprendemos a dar. ¿Por qué? Porque sembramos en el reino de Dios. Amén. Concluyo con lo siguiente. ¿Qué efectos debe tener las aportaciones u ofrendas en la iglesia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que deben de hacerse de manera voluntaria y con alegría. ¿Sale? Hágalo de manera voluntaria. ¿Ya le cayó el 20? Hágalo de manera voluntaria.
Dice la palabra de Dios que lo que hace tu derecha no lo sepa la izquierda. No le ande diciendo a la gente, a ver, ahí cada rato veo que pasan un sobrecito y siento como si me estuvieran, ahí te va, ya les di. No, es de manera voluntaria y con alegría. Dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre, ¿sale? Y yo prefiero que usted tenga gozo, inclusive en estar aquí y no dar, a que estar aquí y estar un poquito incómodo porque se sienta obligado. No, lo más importante es que usted tenga paz en su corazón. Eso es lo que debe de causar una ofrenda, una aportación a la iglesia. Otro efecto que debe de causar es que aportar no es algo que salva o condena. Si usted dice, yo honro a Dios con mis bienes, pero anda pecando, si anda haciendo actos o pecados que son condenables, pues entonces usted se puede perder, ¿sí? No por ofrendar se va a salvar, y por no ofrendar no se va a perder. No, de mí no va a escuchar. Si usted no ofrenda, le anda robando a Dios y esto y lo otro. No. Lo que la Biblia dice nada más. Pero usted ni se salva ni se pierde por ofrendar o dejar de ofrendar. ¿Sale? Otro efecto que causa es que demuestra quién tiene tu corazón. Si en algún momento nosotros decimos, bueno, pues yo ya sé que esto se tiene que dar a Dios, pero mejor yo se lo voy a dar al que anda pidiendo allá, pues obviamente ¿quién tiene su corazón? Pues su propia voluntad, hacer las cosas a su manera, ¿sí? Otro efecto que causan las aportaciones en la iglesia es que es una muestra de madurez y crecimiento espiritual. Llegará un momento en donde usted ya no va a cuestionar por qué se hacen las cosas. Usted mejor dice, no doy porque no quiero hacerlo, o doy pero no digo nada para quien no lo hace. Cuando usted llega a ese nivel, se da cuenta de que ha madurado. Pero si usted está cuestionando y diciendo, entonces todavía nos falta madurar un poquito sobre eso, ¿cierto? Otro efecto es que no debe ser el centro de tu atención para atender la iglesia. Esto es, voy a ver si hoy no hablan del dinero, o voy a ver cuántos dan, o voy a ver si verdaderamente lo que dicen que hacen, lo hacen, ¿verdad? Hay iglesias en donde de repente el pastor llega en un carro nuevo, o más nuevo del que traía, y caray, pues ahí están los diezmos, ¿verdad? Y entonces su atención está centrada en eso, y no sabe si de repente pues es producto de su trabajo, ¿verdad? Entonces que no sea el centro de su atención. Hay gente que no viene a la iglesia porque dice, ahí piden mucho, porque el centro de su atención es otra cosa y no Dios. Que el centro de su atención sea Dios. Amén. Pero evidentemente el ofrendar te va a prosperar. Eso sí te lo aseguro 100%. Dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre, que el que da la viuda y el pobre, Jehová está en deuda con él, que todo lo que nosotros sembremos, Él lo va a pagar y hemos de cosechar. Si usted me pregunta, si yo quisiera prosperar, ofrendar sería la manera en que lo hago. Usted prospera cuando ofrenda, de la manera que sea diezmando, sea ofrendando, sea dando primicias, sea haciendo lo que sea, usted siempre va a prosperar. ¿Sabe por qué? Porque usted está sembrando en la mejor tierra fértil, ¿sí? Definitivamente cuando nosotros aprendemos a reconocer a quién le servimos, pues entonces sabemos que Dios nunca se queda con nada. Y bueno, pues yo sé que para muchos de ustedes a lo mejor es incómodo este tema. Ya por lo menos sabe los criterios para diezmar de acuerdo a la función que usted tenga, como en la manera que gana su dinero, para qué sirve y en qué se invierte. A partir de este momento, bueno, pues usted ya sabrá. Y bueno, quiero en este momento orar a Dios para cerrar este mensaje y poder orar. Déjeme darle gracias a Dios, y posterior a esto quiero comentarle algo después de que cerremos en la transmisión. Señor, te damos gracias, bendice este tiempo, te pedimos que tu Espíritu Santo obre y oramos, Señor, para que tú, Señor, cuides el corazón